¿Alguna vez sentiste que eras diferente? Que encajabas, pero no del todo, que podías entender a los demás, pero nadie parecía entenderte a ti. Si alguna vez te has sentido así, este video podría darte las respuestas que llevas años buscando. Porque hoy vamos a hablar de un tema que ha sido invisibilizado por décadas: el autismo en mujeres. Una condición real, pero oculta, que ha hecho que miles de mujeres vivan sin comprender por qué siempre se sintieron demasiado sensibles, demasiado intensas, demasiado emocionales o simplemente raras. Antes de comenzar, suscríbete y activa la campanita, porque aquí compartimos información que transforma la forma en que te entiendes a ti misma. Y créeme, después de este video no volverás a verte igual. El mundo no sabía mirarlas durante décadas. La ciencia creyó entender el autismo, pero lo hacía mirando solo una parte del rompecabezas: los hombres, los estudios, los diagnósticos, los criterios clínicos, todos estaban basados en niños varones. Así nació una imagen estereotipada: el niño que no mira a los ojos, que habla poco, que memoriza datos, que vive en su mundo. Pero, ¿qué pasa con las niñas? Las niñas autistas aprendieron a observar, a copiar y a disfrazarse. Aprendieron que para ser aceptadas tenían que comportarse normal. Aprendieron a sobrevivir en silencio. Esa habilidad para ocultar sus rasgos se llama masking o enmascaramiento. Y aunque por fuera parece adaptación, por dentro es una guerra constante entre quién eres y quién el mundo quiere que seas. Imagina crecer creyendo que hay algo roto en ti, cuando en realidad solo percibes el mundo de forma diferente. Ese es el peso que han llevado millones de mujeres sin saberlo. ¿Por qué el autismo se ve diferente en mujeres? El autismo no es una sola cosa, es un espectro, una forma de procesar la vida. Pero en las mujeres, ese espectro brilla de otro modo. Veamos por qué. 1. Enmascaramiento social. Desde pequeñas las niñas reciben mensajes como: sonríe, sé amable, no hagas ruido, compórtate como una señorita. Y lo hacen. Aprenden a sonreír aunque estén confundidas, a escuchar aunque no entiendan, a fingir que están bien cuando por dentro sienten un torbellino. El masking es eso, un disfraz social, una imitación constante para no ser juzgadas, pero el precio es altísimo: agotamiento emocional, ansiedad y pérdida de identidad. Por fuera parecen sociables, empáticas, encantadoras. Por dentro están extenuadas. Y cuando llegan a casa, se derrumban sin entender por qué. 2. Intereses intensos, pero aceptables. En los hombres autistas, los intereses pueden parecer obsesivos: trenes, números, sistemas. En las mujeres, esos intereses suelen ser socialmente aceptados: animales, arte, literatura, astrología, psicología, moda o historia. La diferencia está en la intensidad. No es un simple gusto, es una pasión que absorbe. Pueden pasar horas aprendiendo, organizando, investigando. Y ese enfoque profundo no es un capricho, es una forma de encontrar calma. Pero como esos intereses parecen normales, nadie sospecha de autismo. Solo dicen: eres muy perfeccionista, sin imaginar que esa perfección es una forma de controlar el caos interno. 3. Hipersensibilidad sensorial. Para muchas mujeres autistas, el mundo físico puede ser abrumador. Un sonido leve se siente como un trueno. Una etiqueta en la ropa puede ser insoportable. Un perfume fuerte puede causar mareo o dolor de cabeza. Pero cuando lo expresan, el entorno responde con frases como: estás exagerando, eres demasiado sensible. Así que aprenden a aguantar, a fingir que no les molesta, a sonreír mientras por dentro el cuerpo grita. Esa sobrecarga sensorial se acumula y un día simplemente colapsan. 4. Emociones gigantes en cuerpos pequeños. Las mujeres con autismo sienten más, y no solo a nivel emocional, sino físico. El estrés, la alegría o la tristeza se viven en todo el cuerpo.
No es que sean dramáticas, es que su sistema nervioso amplifica cada emoción. Pero como la sociedad castiga la intensidad, aprenden a contenerse. Y eso, con el tiempo, provoca ansiedad, depresión o incluso crisis de identidad. Por fuera parecen calmadas, maduras. Por dentro, un huracán silencioso. 5. Diagnósticos erróneos. Durante años, muchas fueron diagnosticadas con ansiedad, depresión, trastorno límite o TDAH. Y aunque algunas de esas condiciones pueden coexistir, la raíz muchas veces era otra, autismo no reconocido. Los manuales clínicos nunca describieron el autismo femenino. Por eso durante tanto tiempo nadie supo mirar bien. Y es aquí donde empieza una revolución silenciosa. Miles de mujeres, gracias a las redes sociales, libros y comunidades, están descubriendo que no estaban locas. Solo eran neurodivergentes. No eran difíciles, ni frías, ni introvertidas. Solo estaban funcionando en un mundo que no fue diseñado para ellas. Señales de autismo femenino. Ahora quiero que prestes atención, porque quizás algunas de estas señales resuenen contigo o con alguien que conoces. 1. Dificultad con lo superficial. Pueden mantener charlas triviales, pero las agotan. Necesitan conversaciones auténticas, profundas, reales, y eso a veces las hace parecer reservadas o serias, pero en realidad buscan conexión genuina. 2. Hipersensibilidad sensorial. Luces, sonidos, olores, texturas, todo se amplifica. Después de un día lleno de estímulos, necesitan silencio, soledad, oscuridad, no por timidez, sino por recargar energía. 3. Necesidad de rutina, pero disfrazada, aman la estructura, el orden, lo predecible. Pero como temen parecer rígidas, aprenden a fingir flexibilidad, mientras por dentro, un pequeño cambio puede desatar ansiedad. 4. Camuflaje social. Imitan gestos, frases, tonos de voz, observan cómo actúan los demás y lo reproducen. Es su forma de aprender el idioma social. Pero eso las desconecta de su verdadero yo. 5. Repetición mental de conversaciones. Después de una interacción, repasan cada palabra. ¿Soné rara? ¿Dije algo mal? Ese análisis constante las deja exhaustas. No es vanidad, es su cerebro intentando entender el mundo social. 6. Complacer para sobrevivir. Dicen sí cuando quieren decir no. Evitan el conflicto, aunque eso signifique traicionarse. Aprendieron que complacer es más seguro que confrontar. 7. Emocionalmente intensas. Viven todo con profundidad. Una palabra puede alegrarlas o destruirlas. No es debilidad, es sensibilidad neurológica. Y eso también es una forma de inteligencia emocional. 8. Agotamiento después de socializar. Pueden brillar en una reunión, pero al llegar a casa necesitan silencio total. No por pereza, sino porque su mente está saturada de estímulos. 9. Desconexión de las propias necesidades. Después de años observando y complaciendo a los demás, ya no saben qué quieren o qué sienten. Confunden el cansancio con pereza y el colapso con debilidad. Si te reconociste en más de una de estas señales, no saques conclusiones apresuradas, pero tampoco lo ignores. Podrías estar viendo tu reflejo en un espectro que nadie te enseñó a reconocer. Una nueva mirada. El autismo femenino no es una etiqueta, es una explicación. Una manera de entender por qué siempre te sentiste diferente. ¿Por qué el mundo te parecía demasiado ruidoso, demasiado injusto, demasiado intenso? No es que estés rota, es que tu cerebro funciona con otro lenguaje, uno más detallado, más profundo, más sensible. Y eso no es un defecto, es un superpoder mal comprendido. El mundo no necesita más mujeres perfectas, necesita mujeres reales, auténticas, que abracen su diferencia y brillen con ella. Si este video resonó contigo, si sentiste ese clic interno que dice, esto me describe, no estás sola. Miles de mujeres están despertando, descubriendo que ser diferente no es un error, es una forma de existir con profundidad. Busca información, habla con profesionales,
Y sobre todo, escúchate. Porque entenderte no es debilidad. Es el primer paso hacia la libertad. Gracias por llegar hasta aquí. Si este video te ayudó, compártelo. Podrías estar ayudando a alguien a descubrir su verdadera historia. Dale like, suscríbete y comenta qué parte te hizo reflexionar. Y recuerda, no hay nada más poderoso que una mujer que se entiende a sí misma.